Queridos hermanos, vamos a adentrarnos ahora en el tema de lo cual vamos a hablar en este día tan hermoso, llamados a orar. Algo que el Señor ha querido para todos los hijos suyos, para que nosotros pudiéramos estar en primer lugar en una interacción con nuestro Dios, nuestro Padre, y por otra razón, ya que estamos en un mundo muy complicado, en un mundo lleno de problemas, aflicciones, como el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido. El Señor ha vencido de muchas formas, lo ha vencido en la cruz del Calvario, a los problemas, a todas las aflicciones, todo lo ha cargado el Señor, nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestros pecados, nuestras dolencias, todo lo ha cargado el Señor, es un vencedor. Por eso nosotros somos también vencedores por medio de Él. Pero también el Señor nos enseñó un método de cómo vencer también todos los problemas que pudiéramos tener en nuestro diario vivir, de todos los días. Nunca faltan los problemas, nunca faltan las aflicciones, porque tenemos un adversario y tenemos un mundo que lucha contra nosotros, tenemos el mundo que es nuestro adversario. Por lo tanto, tenemos que estar siempre con la herramienta necesaria para poder vencer y poder declararnos también vencedores, como nuestro amado Señor Jesucristo lo es. Entonces, somos llamados a orar. Así he titulado la prédica de este día. Y los versículos que vamos a leer son muy importantes. Lo vamos a leer a partir de Lucas, quien es el que da el relato de nuestro Señor Jesús orando en el huerto de Getsemaní. A veces nosotros nos preguntamos qué metodología hay para orar. Y cuántos habremos comprado, yo soy una de ellas, que habremos comprado libros de escritores inspirados por Dios que han escrito realmente sobre el método de orar, la metodología, la oración eficaz y cuántas formas de títulos referentes a la oración para orientarnos, para guiarnos, para orar de la forma correcta, orar de la forma adecuada. Pero aquí en la Biblia nuestro Señor nos ha dejado dos modelos específicos. Nosotros no vamos a ver los dos, en otra oportunidad quizás los veamos, pero nos vamos a focalizar hoy en Lucas capítulo 22, versículos 46. Pero antes de nosotros hablar de esta oración cortita, pero bien concisa, vamos a hablar un poquito de lo que hacía el entorno de la situación esa que estaba viviendo Jesucristo en ese momento que fue al huerto de Getsemaní a orar. Recordemos que en ese tiempo, unas horas antes de que nuestro Señor fuera prendido para ser llevado a ser enjuiciado para luego ser muerto, estaban celebrando los judíos la cena de la Pascua. ¿Qué celebraban en esa Pascua? Ellos recordaban y celebraban la salida del pueblo de Israel de la cautividad, ya que habían estado 400 años, no muy pocos años, ¿verdad? Bastantes años cautivos de un faraón tirano que los había hostigado, los había obligado a trabajar duramente, y el Señor los libra. Elige un siervo grande, poderoso, Moisés, para sacarlo con grandes milagros, poderosos milagros, y los llevó y los sacó de esa cautividad para llevarlo a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Bueno, eso es lo que ellos celebraban en ese entonces, la cena de la Pascua, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces, después de haber comido la cena de la Pascua, allí el Señor en el aposento alto estaba reunido con sus discípulos, porque recordemos que ellos también eran judíos. Nuestro Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá y los discípulos también eran judíos. Por lo tanto, ellos también estaban celebrando la Pascua, y a posterior el Señor instituyó la cena del Señor. O sea, para que nosotros, en todas las generaciones que vendrían a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor y ascensión, pudiéramos recordarlo a Él cuando Él dio su vida por nosotros. Entonces Él instituye ahí con los 12 discípulos la cena del Señor, o sea, el partimiento del pan que le da a comer a sus discípulos, y el vino que pasa también para que recordemos su sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos limpia de todos nuestros pecados. Entonces, después de haber instituido la cena del Señor y haber participado con sus discípulos, Jesús los llevó fuera del aposento, allí en medio de la oscuridad de la medianoche, porque ya se acercaba el momento en que lo iban a prender a Él. Pero Él los llevó, como de costumbre, al lugar donde Él oraba a menudo, al huerto de Getsemaní. Y cuando estaba preparando este mensaje, me acordé de los judíos. Me acordé de los judíos que ellos hasta el día de hoy
saben irse a los bosques a orar, a clamar a Dios, y acostumbran a los niños desde pequeño en esta forma de ir a los bosques a orar. Y una vez un periodista entrevistó a un niño, creo que entre 10, 12 años más o menos tendría, y le preguntó si él iba a los bosques. Y él le dijo que sí, que él iba a orar. Y le preguntaron si no tenía miedo, porque lo hacían más o menos al atardecer, eso de las 7 de la tarde-noche, cuando el sol ya empieza a declinar. Entonces él le contestó que no tenía miedo. Y le preguntó el periodista, ¿por qué no tienes miedo? Y él le dijo, no, porque voy con el Todopoderoso. Entonces miren qué importante es a los niños concientizarlo quién es nuestro Dios, con quién estamos y quién es el que nos acompaña. Entonces, esto me gustó. Los judíos siguen, por supuesto no todos los judíos, son los judíos ortodoxos, siguen yendo a los bosques para orar, y ellos claman a todo grito, a todo pulmón a Dios. Y allí oran, lloran, hacen todo lo que tienen que hacer y vuelven ya contentos a su casa de haber estado en comunicación con Elohim. Bueno, remitiéndonos nuevamente a Jesucristo, allí los lleva al huerto de Getsemaní a sus discípulos, donde él solía orar a menudo con el Padre, se comunicaba con el Padre. Y cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo, orad para que no entréis en tentación. Entonces él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y comenzó a orar. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso lo tienes en Lucas capítulo 22, versículo 42. Pero ahora vamos a leer todo el contexto para que podamos entender, aquellos que nunca han escuchado hablar de esta oración que hizo nuestro Señor cuando estaba allí con los discípulos, y por qué el Señor le dice a ellos que oren y qué pasa. Vamos a comenzar del versículo 39. Dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bien, vamos a ver algunos aspectos de esta pequeña pero muy concisa oración que hizo nuestro Señor al Padre. Vamos a ver algunos puntos, y el primero, vemos el ejemplo de Jesús de lo que debemos hacer en tiempos de angustia, en tiempos de agonía. Como dice el versículo 44 de Lucas capítulo 22, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea que vemos aquí que el Señor realmente estaba en agonía, porque su palabra así lo dice. O sea, agonía significa morir. Cuando una persona está agonizante es porque realmente se le está acabando la vida, está muriendo. Así estaba, en ese estado estaba nuestro Señor. Estaba en vida pero agonizando, muriendo. Y en ese momento dice que oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces vemos el ejemplo de Jesús de lo que debemos hacer en tiempos de angustia, de agonía. ¿Qué hacía cuando él agonizaba? Dice que oraba más intensamente que nunca. Entonces a veces suele pasar que cuando nosotros estamos en muchos problemas, a veces nos olvidamos que la oración es lo único que nos va a poder mantener en esos momentos. El Señor dice que oraba más intensamente, y por eso Jesús nos da el ejemplo de qué hacer. Y cuando él entró en el huerto de Getsemaní, la noche antes de ser crucificado, dice el versículo 41 de Lucas, que puesto de rodillas, oró. Jesús realmente estaba en angustia, porque el peso de los pecados de toda la humanidad estaban empezando a agobiarlo. ¿Qué pasa con nosotros cuando tenemos un pecado en nuestra vida? Yo creo que
el que vive en comunión con Dios se siente muy mal. Y es un tormento, es como una aflicción que no nos deja vivir, no nos deja dormir, no nos deja hacer nada. Porque es algo que nos aflige, es algo que nos atormenta. Bueno, hay personas que viven en pecado y no les aflige porque no tienen una comunión íntima con el Señor, no tienen ese amor, esa relación con el Señor. Entonces viven el día a día como cualquier cosa, en vidas desordenadas, vidas en pecado. No les interesa, no les importa, no les aflige. Por lo tanto, yo no estoy hablando de esas personas que están alejadas de Dios. Yo estoy hablando de las personas que amamos al Señor. Esas personas que procuran hacer todo lo que a Dios le agrada, pero que hay momentos en la vida que alguna cosa siempre el diablo nos tienta a hacer y las hacemos. Entonces, si a nosotros nos tortura un solo pecado, si hemos hablado mal de alguien, si hemos pensado mal de alguien, si hemos juzgado, hemos murmurado, hemos mentido, hemos calumniado, en fin, cuántas cosas, celos, envidia, avaricia, egoísmo, tantas cosas que pueden pasar por nuestra vida y que después nos sentimos mal. Imagínense lo que sentía el Señor Jesús con el peso de los pecados de toda la humanidad. Si a nosotros nos agobia, no nos deja dormir y nos aflige, imaginen lo que sentía el Señor, el agobio que sentía el Señor por el peso de los pecados de toda la humanidad. Entonces Él realmente se encontraba en una profunda agonía. Y Él oró. Y toda la Biblia nos da oraciones como remedio para nosotros en tiempos de conflicto, en tiempos de angustia. Nos da el remedio, nos da la medicina. Por ejemplo, tenemos el Salmo de Asaf, capítulo 50, versículo 15, dice: invócame en el día de la angustia, te libraré. ¿Qué tenemos que hacer para que el Señor nos libre? Tenemos que invocarlo, tenemos que orar, tenemos que llegar hasta la presencia del Señor y decirle que estamos en una situación de angustia y Él nos va a librar de esa situación. También el apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 13, dice: ¿está alguno afligido? Haga oración. Entonces, quiere decir que van a haber momentos en nuestra vida en que vamos a estar afligidos. Esa teoría de que el cristiano nunca sufre, nunca pasa por momentos de tristeza, que el cristiano siempre tiene que estar feliz, contento, gozoso, no es una teoría bíblica, porque acá la Biblia nos habla de aflicción, nos habla de agonía, de angustia, de tristeza, y ya lo vamos a ir viendo bien. También podemos ver que la oración fue el remedio para Job, un poderoso hombre justo, pero que en un solo día perdió todo. Perdió sus propiedades, él era un hombre muy rico, perdió todos sus hijos, perdió sus amigos también, y también la perdió su mujer, porque la esposa lo tendría que haber consolado en ese momento y dándoles palabra de aliento, pero sin embargo su mujer le dijo: maldice a Dios y muérete. O sea, palabra de una mujer necia realmente. Job perdió todo, pero él se aferró a la oración. Y eso fue lo que lo mantuvo, lo que lo hizo sobrevivir en esos tiempos de enfermedad, porque su cuerpo también dice que se llagó entero y se rascaba con un tiesto por cómo habrá sido la picazón, después el ardor, las llagas y todo lo que sufrió Job. Pero él oraba a Dios. También la oración fue el remedio de un rey muy importante en la Biblia, el rey Ezequías de Jerusalén. Y para eso vamos a leer 2 Crónicas 32, versículo 17 al 19. Vamos a leer primero esa carta que dice: además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Miren las cosas que estaba diciendo este rey blasfemo. Dice: y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para, dice, ¿qué? Para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. O sea, miren, querían atemorizar a toda la ciudad, no solamente al rey Ezequías. Dice: y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Más, dice, y aquí viene el secreto, el remedio que realmente reconoció este rey, dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Secreto, este rey lo descubrió. No sabía qué hacer contra un rey tan poderoso y blasfemo y maldiciente.
Entonces, ¿qué hicieron él y el profeta Isaías? Oraron por esto y clamaron al cielo. Y por supuesto, Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. O sea que el Señor respondió. Bien, y vemos aquí en el versículo 24 también otro momento de este rey, un momento muy afligente, muy doloroso, que quizás muchos de nosotros lo hemos pasado, ¿no? Versículo 24 dice, y en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Otra situación difícil donde enfermó, y no cualquier enfermedad, porque acá lo está especificando bien, una enfermedad de muerte. Entonces, ¿qué hizo él? En vez de ir a los médicos, en vez de buscar medicina natural o alternativa, o como muchos acá en la tierra buscan medicinas alternativas, y todos, porque no vamos a decir que yo también no lo hice, sí, también lo hice. A veces cuando nos enfermamos lo primero que hacemos es buscar medicina rápida para que salgamos rápido con un inyectable, con algo rápido. Pero otros toman otros caminos, buscan curanderos, buscan personas que no son adecuadas para lo que nuestro cuerpo a veces sufre. Pero sin embargo dice que este rey oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. El Señor, después la historia sigue contando, lo sanó y le dio unos años más de vida para que él pudiera seguir en el reinado. Pero vemos que la medicina para todo tipo de problema que venga a nuestra vida, aun cuando nuestra salud está dañada, es orar. Orar, queridos hermanos. Eso es lo mejor. Cuando nosotros confiamos en nuestro Jehová Rafa, que es el que sana todas nuestras dolencias y el que nos liberta de nuestros enemigos, porque aquí vemos que Sennacherib quería destruirlos a ellos. Pero también tenemos el ejemplo del Hijo de Dios, que él también tomó el remedio de la oración. No se avergonzó de utilizar en el huerto de Getsemaní, y en la hora de su agonía, en ese momento tan difícil, oró al Padre. Tenemos que usar el remedio de Jesús. Si queremos consuelo en tiempos de angustia, en tiempos de tristeza, ¿cuántos de nosotros hemos estado en momentos de tristeza? Algunos dicen que los cristianos no deben estar tristes. Bueno, acá en la Biblia hay muchos casos de personas que estuvieron tristes. Hasta el mismo Señor Jesucristo estuvo triste. El mismo apóstol Pablo, también hay otros ejemplos, pero el apóstol Pablo dice que estaba triste y que la iglesia también estaba triste porque él ya no los podría visitar. O sea, es que estamos en la carne, hermanos, y vamos a sufrir también todas las emociones propias de todo ser humano. No es que los cristianos seamos personas ya diferentes a los demás. En cuanto a nuestras emociones y los sentimientos, nos van a suceder estas situaciones de tristeza. A veces nos ponemos melancólicos y bueno, son cosas de la carne, pero las tenemos que batallar con el remedio que nuestro Señor Jesucristo nos está dejando acá, que es la oración. Orando se va la tristeza, orando se va la angustia, orando también se puede ir la enfermedad. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que han orado, hombres y mujeres como Daniel, la reina Esther, David, y cuántos más oraron y realmente recibieron respuesta de parte de Dios. La primera persona a la que deberíamos recurrir nosotros es Dios. La primera. Lo que pasa es que nosotros empezamos a la inversa, siempre vamos al médico primero y después recurrimos a Dios. Pero bueno, tendríamos que hacer al revés. Primero Dios, y bueno, si no nos sana el Señor, siempre hay un propósito, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ninguna depresión de nuestro corazón debe detenernos. Ningún peso aplastante de tristeza debe detener nuestras oraciones. Depresión, dirá usted, pero ¿cómo? Sí, el profeta, y no cualquier profeta, no, le estoy hablando de un gran profeta de Dios, el profeta Elías. Tuvo una depresión tan grande porque estaba harto que esta reina Jezabel lo persiguiera para cortarle la cabeza, que dice que se tiró ahí para morir. No quería seguir viviendo más, no quería comer, no quería nada. Pero entonces el Señor le dice, levántate, levántate, Elías, come, porque todavía tenés largo camino. Entonces, si hay depresión en tu vida, peléalo con la oración. No te quedes ahí metido en la cama esperando que los días pasen rápido, porque al dormirse, claro, las horas pasan. Pero tú tienes que pelearlo con la oración. No te tiene que detener la depresión, no te tiene que aplastar la tristeza. Porque sí, que es triste a veces ver personas malas que están atacando nuestras vidas, personas desconsideradas, desagradecidas. Vivir en un entorno así es difícil. Entonces a veces la tristeza puede invadir el corazón
de las personas. Pero el diablo te va a dar falsas razones para que tú no ores. No, el diablo te va a decir no ores porque no te va a escuchar Dios, vas a seguir igual que antes, vas a seguir mal, no va a haber solución para tu vida. Entonces ahí es cuando está el problema. Cuando el diablo empieza a hablarte y tú lo escuchas, ahí está el pecado. Que tengas depresión no está mal, ni tristeza está mal, pero está mal cuando tú oras y esperas en que Dios te va a sacar de ese momento. El mal está y el pecado llega a tu vida cuando el diablo te empieza a decir no ores. No ores porque Dios no te va a escuchar, siempre has estado mal, vas a seguir estando mal, tus problemas van a seguir. Entonces tú le das crédito a las palabras del diablo y cierras tu corazón al poder de Dios. Ahí empiezas a pecar. Tengamos cuidado de la tentación, hermanos, de la tentación del diablo a nuestra vida, cuando nos pone de mal humor o cuando nos pone en esa depresión por nuestros problemas. Que tengas depresión por un tiempo prudencial está bien, pero que te enojes como el Señor le dijo al profeta Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Porque claro, a veces nos enojamos por justa razón, porque la gente nos hace enojar. Las situaciones de la vida a veces nos enojan. Pero que te enojes tan feamente, que siempre vivas con un carácter malo, siempre vivas de mal humor, siempre vivas en ese estado de que nadie te soporte, nadie quiera estar contigo. Todavía ahí viene el rasquincho, el cascarrabia, no sé cuántos sinónimos más te podrán dar, o las mujeres también. Entonces, no tenemos que estar con eso que el diablo, esa tentación que el diablo nos pone a estar siempre malhumorados, porque nos pasa esto, porque nos pasa aquello, y siempre va a haber razón para que estemos de mal humor o depresivos. Entonces ahí es cuando esas emociones se transforman en pecado, porque nosotros nos acostumbramos a vivir dándole crédito al diablo y entonces nos volvemos personas malhumoradas, personas depresivas, con esa carátula. Ahí viene la fulana depresiva, ahí viene el fulano malhumorado. Entonces, hermanos, tenemos que salir de eso por medio de la oración. Señor, no quiero volver a enojarme por esta situación, no me han pagado el sueldo justamente, he trabajado tantas horas y han sido desconsiderados conmigo, no me reconocen en el hogar, me esfuerzo por ser esto y no me consideran. Bueno, peléala con la oración. El Señor te podrá poner paz en el corazón, te dará el consuelo que necesites. Si no, tenemos que confiar en el brazo del hombre humano. El Señor lo dijo. También el Señor dijo que los enemigos serían los de tu casa. Entonces, bueno, si tienes problemas en tu familia, el Señor lo advirtió. Lo advirtió de muchas formas. No confíes ni siquiera de la que duerme a tu lado, dice, por algo será. Entonces, tenemos que pelear con la oración, llevar todo en oración al Señor. Y si no puedes decir nada más, porque se te terminaron los argumentos ante Dios, puedes decirle solamente, Padre, ayúdame. Padre, ayúdame porque ya no tengo palabras, no sé qué decirte, Señor. Tú lo sabes todo, conoces todo mi andar, te lo he dicho todo, Padre. Y bueno, pero haz una exclamación, un clamor, una oración así, Padre, ayúdame. Entonces, el Señor le pudo decir a su Padre pocas palabras. A veces no son necesarias tantas palabras. Esto es una oración cortita, no es el Padre Nuestro, esto es una oración cortita que hizo el Señor Jesucristo. Ahora vamos al segundo paso. Vemos qué clase de oraciones debemos orar a Dios en tiempos de angustia, tiempos de tristeza, en tiempos de enfermedad, o sea, en tiempos en donde estamos en estados límites. Vieron que llegamos a estados límites donde ya no sabemos realmente cómo seguir en la vida. Hemos llegado a un límite de desesperación, un límite de que nos sentimos tan turbados que no sabemos qué hacer, ni qué pensar siquiera. Hay momentos en que ya no se sabe qué pensar. Bueno, vamos a ver qué clase de oraciones debemos orar a Dios en esos tiempos. Y una vez más el Señor Jesucristo nos da un ejemplo. Se nos dice que Él dijo así, y escucha bien estas palabras, querido amigo que estás sintonizando la radio en este momento. El Señor dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa del dolor, la copa de la muerte, la copa de la amargura, de la agonía. Eso le estaba pidiendo, pasa de mí esta copa. Si quieres, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto está en Lucas 22, capítulo 42. Y las palabras de Jesús muestran exactamente cómo nosotros debemos orar cuando tenemos una angustia, una tristeza, lo que sea, una enfermedad en nuestras vidas. Al igual que Jesús, nosotros debemos decirle nuestro deseo a nuestro Padre. ¿Por qué a nuestro Padre? ¿Qué dice Mateo capítulo 23, versículo 9? Dice, no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.
Uno es vuestro Padre. ¿Quién? El que está en los cielos, no en la tierra. La Biblia lo dice y Jesucristo mismo lo dijo. Estas son palabras textuales de Jesucristo, que no podemos llamar a nadie Padre acá en la tierra, sino solamente al que está en los cielos. Entonces, así lo hizo Jesucristo, así lo tenemos que hacer nosotros. Orar primero a nuestro Padre. Y también otro ejemplo de esto nos dejó en Mateo capítulo 6, versículo 9, con el Padre Nuestro, cuando Él nos deja un ejemplo para que nosotros nos diéramos cuenta, ya que los discípulos le decían, ¿y cómo oraremos? Entonces Jesucristo le deja un modelo. Pero ¿cómo empieza la oración? Padre Nuestro que estás en los cielos. O sea, nos estamos dirigiendo al Padre en primer lugar. No nos estamos dirigiendo a ningún santo, no nos estamos dirigiendo a ninguna virgen, no nos estamos dirigiendo a ninguna persona por más buena que sea acá en la tierra, más mérito y milagros que haya hecho, porque los milagros vienen de parte de Dios. Aquí los modelos que dejó nuestro propio Señor Jesucristo están dirigidos al Padre. Entonces nosotros debemos seguir el modelo de Jesucristo, si no estamos en desobediencia. Estamos poniendo la oración según nuestros deseos, según nuestros pensamientos, y estamos llamando Padre a quien no tenemos que llamar Padre. Por eso muchas veces las oraciones no son respondidas o le responde otro Padre, porque nosotros tenemos a nuestro Padre que entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera en la tierra. Pero la gente que no cree en Jesucristo, que no cree en Dios como el único y suficiente Dios de la tierra, entonces podrá dirigirse al otro padre, que es Satanás. Entonces Satanás también le va a responder las oraciones, claro que sí. Si es un imitador, también hace milagro él para confundir a la gente. Entonces, haciendo milagro, la gente dice, ay no, pero sí me ha respondido el santo este y el santo aquel y la Virgen. Entonces siguen orando indebidamente porque ven respuesta a sus oraciones. Pero bueno, es que el diablo también lo va a hacer eso para confundirle. No tienen que ser ignorantes, queridos amigos que están escuchando. Lean la Biblia nos enseña el camino de la salvación, el camino de la obediencia, cómo tenemos que contentar nosotros a Jesucristo, a Dios Padre. No podemos estar nosotros haciendo lo que otros nos dicen, quizás alguien les ha enseñado equivocadamente, pero vayan a la Biblia ustedes y léanla por sus propios medios, para no seguir en la ignorancia, seguir equivocadamente. Bueno, pero como Jesús debemos orar también sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Nunca debemos olvidar que Dios puede tener razones sabias y buenas por las que permite que pasemos a través de estos tiempos de angustia, de tristeza, de desolación, de agonía, de enfermedad, tantos momentos difíciles. Pueden haber razones sabias que nosotros no las entendemos porque nosotros los seres humanos no vemos el futuro. Dios lo ve y Dios sabe lo que nos va a suceder en el futuro. Entonces quizás el Señor sabe que si te quita una enfermedad de tu cuerpo, tú te vas a alejar de Él. Rápidamente, como yo he visto muchos casos, el Señor los ha sanado y son tan ingratos que siguen en sus caminos de perdición como si nada. Entonces el Señor a veces le mantiene la enfermedad porque esa es la forma que la persona sigue conectándose con Dios. Entonces no sigas enojándote con Dios, porque a veces Dios tiene razones sabias y buenas por las que permite que nosotros sigamos atravesando momentos difíciles. También he visto gente que estaban en pobreza, Dios los ha llevado a tiempos distintos, los ha subido de niveles económicos y se han olvidado de Dios. La soberbia, el orgullo, todo eso se le ha subido a la cabeza y se han olvidado del Dios ese que servían cuando eran pobres. A veces es mejor tener menos, hermanos, porque si no saben administrar las riquezas que Dios nos da en su buena voluntad, muchos van a hacer desastre acá en la tierra y van a perder hasta la salvación de su alma. Como dijo el Señor, tan difícil será que entre al reino de los cielos un rico. ¿Por qué? Porque aman la riqueza, empiezan a poner su corazón en la riqueza y se olvidan del Dios de la riqueza, empiezan a adorar las riquezas mismas. Entonces debemos decir con cuidado cuando oramos para que Dios nos libre de nuestros conflictos y de todas nuestras angustias, debemos decir, si es tu voluntad. Debemos acabar nuestras oraciones así, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Es difícil? Claro que sí es difícil, porque cuando estamos muy mal, lo primero que hacemos es decirle, Señor, ayúdame, Señor, sáname. ¿Cuántas veces habremos estado muy mal de salud y lo primero que hacemos es decir, ten misericordia, sáname, Señor, sálvame, Señor? Pero, ¿quién de ustedes ha dicho, no se haga mi voluntad, Señor, yo quiero vivir, pero si no es tu voluntad que viva, quítame la vida? No sé, miren, someter nuestra voluntad
es una de las gracias más hermosas del carácter de un cristiano. En primer lugar, es una gracia. Someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios Padre es una gracia del carácter del cristiano. Es una actitud que un hijo de Dios debe buscar si desea ser como Jesús. Todos aquellos que digan, no se haga mi voluntad sino la tuya, es una actitud verdadera de un hijo de Dios que realmente desea hacerse a imagen y a semejanza de Jesucristo, que dijo eso: no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Y es un estado de sumisión de nuestra voluntad, aún en los momentos de mayor dolor. La sumisión es la que el Señor siempre valora, hermanos. Someternos, porque hay muchos que están tan altivos que no pueden someterse a la voluntad de Dios, se creen dioses en la tierra. Entonces la sumisión es algo que debe acompañar al verdadero cristiano. Y los que pueden decir, no se haga mi voluntad sino la tuya, son aquellos cristianos que han alcanzado una alta posición en la escuela de Dios. Porque acá en la tierra estamos en una escuela, el Señor nos está enseñando, vamos pasando de niveles, hermanos, para llegar a ser imagen y semejanza de Él, para llegar a la perfección y ser perfecto así como el Padre lo es. Pero el que llega a ese estado de sumisión, de total sumisión, que una vez le hemos hablado en la serie del siervo, busca toda la serie del siervo por internet y escúchala. Allí habla de cómo el siervo debe someterse totalmente como Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre. Él no hacía nada que su Padre no le dijera. Así nosotros también debemos ser sumisos y someternos a la voluntad del Padre. Hay situaciones que no nos gustan acá en la vida, pero debemos ser sumisos y acatarlo. Otra característica es que debemos ver en estos versículos que hemos leído de la oración de nuestro Señor allí en el huerto de Getsemaní, es lo feo que es el pecado, hermano, el horror del pecado. Debemos aprender de esto en la agonía y en el sudor de sangre de Jesús. Toda la angustia del cuerpo y mente que Él sufrió, estaba atribulado por todos lados. Y la causa del sudor sangriento y la agonía de Jesús fue el pecado de nosotros, el pecado del hombre. Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Miren cómo habrá sido el dolor, ¿no?, del Señor Jesucristo, que ya no era transpiración de agua solamente, sino ya eran gotas, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Por culpa de nuestro pecado, esa agonía, ese dolor que el Señor estaba sintiendo, era por culpa de nuestro pecado. Entonces tenemos que ver qué feo que es el pecado que le provocó al Señor eso. El Señor todavía no había sido crucificado, no había sido todavía latigado, no se le habían clavado las espinas en su cabeza, ni los clavos en su mano, ni se le había abierto el costado, y ya previamente el Señor estaba sufriendo el dolor del pecado, hermanos. Ya estaba en agonía, su agonía comenzó ahí, no comenzó cuando estaba colgado. Su agonía comenzó ahí en el Getsemaní. El Señor estaba muriendo por el agobio del pecado nuestro. Entonces tenemos que verlo al pecado como tal. Es horroroso, el pecado es feo. Por eso el cristiano no se debe permitir un pecado en la vida. Si sabemos que hay algo malo en nuestra vida, rápido tenemos que arrepentirnos, porque es feo vivir cargando pecado. Y tenemos que recordar que Jesús cargó nuestros pecados en Getsemaní, como dice Isaías, capítulo 53, versículo 4 al 6, dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Nosotros deberíamos sentirnos así cuando pecamos, así como se sintió el Señor Jesucristo en agonía, así. Pero es triste ver a los cristianos cuando no salen del pecado, y uno les habla, les exhorta, les enseña por medio de la palabra, y vuelven a caer y a reincidir en el mismo pecado, y no hay forma de sacarlo de ese pecado. El pecado hay que verlo como tal. El pecado es un horror, es tan feo que nos puede matar. Y eso fue lo que le quitó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Debemos creer la doctrina de que Jesús estaba llevando nuestros pecados. Esto es una doctrina, debemos creerla. Tenemos que ver la perversidad del pecado y odiar el pecado, abominarlo al pecado de tal manera, hermanos, y entender el amor inefable de nuestro Señor Jesucristo. Un amor que no se puede explicar. No hay palabras humanas para explicar el gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dejemos que la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní esté en nuestras mentes a menudo. Tenemos que recordar. Por eso es importante celebrar la cena del Señor los domingos,
porque ahí nosotros hacemos memoria de ese momento cuando el Señor estuvo cargando nuestros pecados para librarnos a nosotros de toda condenación, para librarnos de esa muerte, de esa separación eterna con Dios. La profundidad de la agonía de Jesús nos puede dar una idea de nuestra deuda con Él. Nosotros estamos endeudados con el Señor. El Señor pagó todas nuestras deudas, sí. El Señor cargó nuestras aflicciones, nuestros pecados, nuestras enfermedades, todo, pero nosotros también tenemos que darle nuestro amor a Él. Tiene que ser recíproco. Entonces vamos a ver que le debemos todo lo que tenemos y somos. Hay algunas personas que cuando empiezan a tener logros, empiezan a autoproclamarse y a sentirse felices porque, claro, su sabiduría lo ha permitido que lleguen a las carreras esas que pueden llegar al final los jovencitos, ¿no es cierto? Y se sienten felices de sus logros. Pero ¿quién le ha dado la inteligencia, jovencito? Se las ha dado Dios. Dios nos da todo, nosotros no somos nada. Todo lo que tenemos y lo que somos, todo es gracias a nuestro Dios. La sabiduría, la inteligencia, el oro, la plata, Él es el dueño de todo eso, dueño de la riqueza. Él nos eleva, Él nos puede hacer ascender, Él derriba, Él construye. Entonces, queridos hermanos, todo pasa por las manos de Dios. Si somos lo que somos es por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios. Y no porque lo merezcamos, sino porque es un Dios de misericordia, un Dios de gracia y da como Él quiere, a quien quiere. Entonces, hermanos, no nos vanagloriemos ni nos jactemos por los logros, por las cosas que alcancemos en la tierra. No nos vanagloriemos porque todo proviene de Dios. También vemos un ejemplo de la debilidad de los mejores santos en esta oración. Se nos dice que mientras nuestro Señor estaba en agonía, sus discípulos, ¿qué hicieron? Se durmieron. Entonces, a pesar de que Jesús le había dicho, bien, llegaron al monte, le dijo que oraran. Era una advertencia de parte del Señor para que no entren en tentación. Y sin embargo, a pesar de eso se durmieron. Mientras Jesús estaba sudando gotas de sangre, sus discípulos dormían. Y eso me hace pensar, el Señor cómo estará viendo la tierra. Él la creó, a las personas las creó, tanto pecado, tanta maldad. A su iglesia, pagó un precio por su iglesia. Y está preparando las bodas ya en el cielo para llevarnos a celebrar. Y acá la iglesia durmiendo. El Señor ya tiene todo preparado para sacarla a la iglesia de tanto pecado que hay acá. Y sin embargo, hay muchos que son inconscientes, siguen en sus caminos, en sus pensamientos. No son agradecidos con Dios. Pronto veremos los cielos abiertos, al Hijo del Hombre viniendo a buscarla a su novia para luego ser su esposa. Miren qué hermoso todo lo que Dios está haciendo, y la iglesia duerme, sigue ahí apática, sigue indiferente. No, hermanos queridos, sí, es verdad, acá los discípulos también nos dan ejemplo de que ellos, a pesar de que eran los íntimos, los amigos del Señor, qué triste, ¿no? A veces nosotros pensamos que los amigos son los últimos que nos van a defraudar, pero el Señor Jesucristo sufrió eso, Él sudando gotas de sangre y sus discípulos durmiendo. Los halló durmiendo a causa de la tristeza, dice Lucas capítulo 22, 45. Y estas palabras realmente nos tienen que enseñar a ser humildes, hermanos. Todos tenemos que ser humildes, por más que seamos lo que seamos acá en la tierra, por la gracia de Dios. Alguno pone aquí y allá, el Señor los usa de forma como Él quiere. Pero tenemos que aprender a ser humildes. El cristiano que cree que puede estar de pie debe tener cuidado de no caer. Porque 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que no nos confiemos mucho en la firmeza del presente, porque, hermanos, los discípulos se durmieron y eran los íntimos del Señor. Entonces Jesús le dice a sus discípulos que duermen: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Muchas veces ponernos de pie cuando estamos orando es la mejor manera de superar el sueño. Yo no digo que a veces no estemos cansados, ¿quién no? Todos trabajamos hoy por hoy y llegamos a veces a la noche bastante cansados y tenemos la reunión de oración y nos cansamos. Bueno, entonces ponte de pie. Si no puedes estar arrodillado o sentado, ponte de pie y ora de pie, como el Señor le dijo: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Debemos recordar, queridos hermanos, que nuestras vidas cristianas solo comienzan en la conversión. Ese mensaje ya lo he predicado bien. Convicción de pecado no es conversión. Convicción es cuando reconocemos que somos pecadores, pero muchos reconocen y siguen sus vidas, ¿no? Convertirse es reconocer que sos pecador,
pero te conviertes, dejas esa vieja manera de vivir, esa manera de pecado. Realmente eso es vida cristiana, una vida de conversión, de santificación, de crucifixión. Tenemos un largo camino por recorrer y el diablo siempre está bien activado. ¿Para qué? Para adormecernos. Esa es la tarea. El diablo nunca duerme, él siempre tiene herramientas de formas. Miren, que en el momento que menos te des cuenta, vas a estar entre esa iglesia dormida, que es la iglesia que se va a quedar en la tierra. Es la iglesia que no sube en el arrebatamiento, querido hermano. Tienen que tomar conciencia. Ya no es tiempo, ya estamos ahí en víspera de la llegada de nuestro Señor. Y el Señor nos está advirtiendo a través de los profetas, de los atalayas, de los trompetas, los maestros evangelistas. Miren, la radio, ¿para qué se enciende todos los días? La radio se enciende para extender el evangelio de Jesucristo. Ese evangelio que renueva, que cambia, que da vida. Para que tú salgas de tu manera vieja de vivir y vengas a los pies de Jesucristo arrepentido, deseando que el Señor te convierta, te despoje de toda esa vieja manera de vivir y te revista del nuevo hombre en justicia y en santidad, sin la cual nadie ha de ver a Dios. Debemos orar que Jesús nos mantenga fuerte, hermanos. Sin su gracia vamos a tropezar. Es la gracia de Dios que nos sostiene. Incluso el mejor de nosotros no estará a la altura si Jesús no está a nuestro lado y en nuestros pensamientos, hermanos. Tenemos que tenerlo a Jesucristo todo el día en nuestras mentes. Todo el día tenemos que estar pensando para que nos demos cuenta. Dejar que el Espíritu Santo nos avise y nos constriña cuando estemos pecando y nos sintamos mal y muy mal, hermanos. Si no has llegado a ese punto de sentirte mal cuando estás pecando, es porque todavía realmente no has empezado el camino de conversión. Entonces Jesucristo te está hablando al corazón. Nosotros no podemos desear que las almas se arrepientan y vengan a Jesús si no oramos por ellas. Tenemos que orar. Por eso es importante los días de oración que se hacen en las iglesias. Vengamos a orar, hermanos. Empiecen el día con oración. Oren antes de comer. Oren antes de ir a dormir. Oren por los líderes de las iglesias, hermanos. Los líderes de la iglesia necesitan estar sostenidos por oración. Oren por las personas cuyos nombres han agendado en el evangelismo. Han salido a evangelizar, se han encontrado con una persona, han tenido oportunidad de hablarle de Cristo. Bueno, oren por esas personas. Oren por los nuevos que vienen a la iglesia. Oren por los enfermos. Oren por aquellos que ya son convertidos, para que sean fuertes y no vuelvan, no retrocedan, no vuelvan a su camino anterior. Porque si no están sostenidos por oración, van a volver a su vieja manera de vivir. Queridos hermanos, miren si no tenemos razón suficiente para orar. Miren si no tenemos razón suficiente para venir los días que hemos fijado en la iglesia como días de oración. A veces siempre tiene que estar el pastor con las mismas personas nada más. A veces el pastor solo. Y eso es triste porque eso muestra que hay indiferencia y tenemos que orar porque la oración es la que nos sostiene. Nuestro Señor Jesucristo lo dejó como ejemplo, como modelo digno de ser admirado. Si eres uno de los que todavía no sos salvo, entonces debo recordarte que Jesús sufrió para salvarte del pecado y del juicio. ¿Qué juicio? Todos van a comparecer ante un tribunal cuando mueran. Va a llegar el momento en donde vas a tener que comparecer ante Dios. Se va a levantar un juicio y van a estar todos tus actos escritos en el libro de tu vida. Ahí hay un libro de la vida donde todo está registrado, tus actos desde que has estado en el vientre de tu madre hasta que has muerto y ya has partido. Entonces el Señor te va a juzgar por todos esos actos. Si no te has arrepentido, vas a ser expulsado al infierno, porque el infierno es real, en la Biblia está. Pero si no, vas a tener tu retribución justa, vas a tener tu recompensa, vas a estar en el cielo con galardones, con corona y tantas cosas hermosas que el Señor no es deudor de nadie, te va a recompensar. Jesucristo tomó tus pecados sobre sí mismo en el huerto de Getsemaní. Ahí mismo lo estaba cargando, por eso era la agonía, querido amigo, querida amiga. Por eso estaba agonizando. La Biblia dice que su agonía era extrema, pero él oraba más intensamente porque tu pecado lo estaba agobiando. Por eso él lo cargó, él lo llevó. En su cuerpo, en la cruz del Calvario también lo cargó, para pagar la pena completa por todos ellos. Jesús derramó su preciosa sangre en la cruz para limpiarte de todo pecado. Jesús se levantó físicamente de entre los muertos para darte vida. Jesús está orando por ti, intercediendo por ti en el cielo ante el Padre ahora.
¿Por qué te diriges a las personas que no tienes que dirigirte? ¿Quién hizo toda la obra para salvarte? Jesucristo vino a la tierra. Jesucristo agonizó. Jesucristo cargó tus pecados. Jesucristo murió y resucitó para declarar victoria sobre el pecado, para que tú fueras libre de toda condenación. Y cuando ascendió a los cielos está intercediendo ante el Padre. Si es que tú le pides alguna cosa, Él está intercediendo al Padre. Tenga misericordia de ti. Entonces allégate a Él. Pídele así de sencillo y dile: Señor Jesucristo, gracias por haber muerto en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo me arrepiento de ellos. Te pido que con tu sangre poderosa me limpies de todos mis pecados ahora. E inscribas mis nombres en el libro de la vida. Y me hagas tu hijo. Yo quiero que tú seas mi padre y yo tu hijo. Esa oración sencilla el Señor la recibe y va a partir de ahí tú vas a pasar a ser hijo de Dios. Tú lo has confesado a Dios como el Salvador de tu vida. Él te confiesa como el hijo de Él. Entonces a partir de ahí le dices al Señor: enséñame a vivir en santidad. Quiero convertirme, quiero dejar mi vieja manera de vivir. No sé cuáles sean tus caminos. Capaz que eras una persona mentirosa, una persona murmuradora que calumniaba, vanidosa, jactanciosa. ¿Cuántos pecados? No solamente el vino, la droga, el alcohol, todas esas cosas son pecados. La prostitución, la pornografía. No solamente eso, también hay pecados escondidos en el alma. Entonces tú sabes cuál es tu pecado. Ve y dile al Señor: ya no quiero cargar más con esto, con esta amargura, con este rencor, con estos celos, esta envidia que me está carcomiendo los huesos, me está carcomiendo el alma, me está carcomiendo toda mi vida. No soy feliz, me estoy sumergiendo en la depresión, en el enojo por culpa de este pecado. Deposítalo en la cruz del Calvario. El Señor te va a hacer libre, verdaderamente libre, porque Él vino a traer libertad a los cautivos. A eso vino, a salvar a los pecadores. No vino por los ya libres. No, el Señor vino por los que estaban en pecado. Entonces, si tú eres uno de ellos, ve a la cruz de Cristo, arrepiéntete. Ahí donde estés, ora. En tu mente, empieza a conversar con Dios. Él te va a escuchar. La oración es el remedio para todo. El remedio para la salvación de tu alma. El remedio para tus problemas. El remedio para tu agonía, tu tristeza, tu depresión. Todo lo que te está afligiendo hasta el día de hoy. El Señor ha dejado un modelo muy cortito, pero muy eficiente, para que nosotros tomáramos ejemplo. Para eso dejó este ejemplo el Señor en su palabra. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre es la perfecta. La voluntad del Padre es la buena, no así la nuestra, que muchas veces nosotros creemos que es la buena, pero nos llevan por caminos equivocados la voluntad nuestra. Entonces, querido amigo, querido hermano, si has escuchado la voz de Dios, empieza a orar. Si estabas descuidado de la oración, empieza a meterte en la oración. Necesitamos las iglesias orar las unas por las otras. El diablo está enardecido contra nuestras vidas. Está queriendo hacer cosas tremendas, hermano. Y si no oramos los unos por los otros, vamos a ser como un soldado que va a la guerra sin ningún tipo de arma. Nosotros tenemos armas poderosas. No falten a las reuniones de oraciones, queridos hermanos. Vayan, esos días son tan importantes como el domingo. Vayan a clamar, a orar, a interceder. Y si no pueden ir a la oración porque trabajan, háganlo desde sus casas. No descuiden, no estén dormidos como los discípulos, porque el Señor te va a levantar y te va a decir: ponte de pie. Es tan importante orar por el bien tuyo, por el bien de tu familia, por el bien de tu hogar, por el bien de tu iglesia. Dios los bendiga, querido radio oyente, querido pueblo de Dios. Que el Señor los bendiga y que no olviden nunca que hemos sido llamados a orar. Vamos a hacer una oración para cerrar este espacio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios. Oro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro poderoso, único y suficiente Salvador, quien vino a la tierra para agonizar tristemente, Señor, con gotas de sangre, su sudor, por la agonía de nuestro pecado, por el peso agobiante de nuestro pecado. En ese nombre oro, Señor, por algún alma perdida, algún alma agonizante, un alma que estaba pensando quitarse la vida porque no encontraba solución a sus problemas. Oro por un alma que ha escuchado tu palabra en este día, Señor. Sea el poder de tu palabra que vivifica, que restaura, que limpia, que salva, Señor. Sea tocando el corazón de esa persona, tocándole la mente y cambiándole esas estructuras que el diablo ha puesto, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Sea tu palabra poderosa, penetrante como espada de doble filo, que
penetra, que parte el alma, el espíritu, y atraviesa las coyunturas, los tuétanos, y llega hasta los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Bendito sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Oramos en ese nombre y pedimos que toda persona que ha escuchado en este día tu palabra la reciba, porque ella es fiel y digna de ser recibida por todos, Señor. Y tu palabra dice que no volverá vacía, hará la obra para lo cual ha sido enviada, Señor. Si la palabra en este día ha sido para restauración, ha sido para sanidad, Señor Dios mío, seas obrando tú en los hogares, seas tú, Señor, obrando en un alma solitaria, en un alma entristecida, en un alma depresiva, Señor, en un alma cautiva por el poder de Satanás, Señor, rompiendo cadenas, poderoso Rey de Reyes, rompiendo cadenas y haciendo libre al cautivo, Señor, aquel que tiene pensamiento de suicidio, pensamiento de homicidio, en el nombre poderoso de Jesucristo, sea rota, Señor Dios mío, sea roto, Señor Dios mío, toda cadena en su mente, todo esquema, Señor, en la mente de aquella persona que está pensando quitarse la vida porque no encuentra solución a tus problemas. Bendito sea tu nombre, Señor. Sea reprendido ese espíritu inmundo de las tinieblas. Sea atado, Señor Dios mío, el hombre fuerte y todos los guardianes que trabajan, Señor, a su favor. Manda espíritu de confusión, Señor, que se atormenten entre ellos. Bendito sea tu nombre y expúlsalo a lo profundo de las cuevas del infierno, Señor. Sea la gloria tuya, porque tuya es toda la gloria, toda la honra y el poder, Señor. Tú no compartes la gloria con nadie, porque eres el Rey de Reyes, eres el Señor de señores. Padre, oramos en tu nombre, Señor. Así como Jesucristo oró al Padre, así oramos nosotros, Señor. Y te damos las gracias porque tú recibes la oración de un corazón compungido, un corazón humillado, Señor, un corazón sumiso. Si hay un alma sometida a tu voluntad, Señor Dios mío, ten misericordia, sácala del lodo cenagoso, de ese fango que está sumergido, de ese reino de las tinieblas, Señor. Trasládalo al poderoso reino de tu luz admirable, al reino de tu salvación, Señor Dios mío, al reino del gozo eterno, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, y pedimos, Señor, que tu obra, Señor, se extienda en los aires, Señor. Seas tú llevando esta prédica, Padre, llevando a los corazones, llevándole a las cárceles, a los hospitales, a las casas, Señor, de las familias que están necesitadas, que están pensando en un divorcio, Señor, que están pensando en separación, Padre, que están pensando desalentarse, malhumoradas, enojados entre ellos, en riñas, en pleitos, en celos, en envidia, en enojo, Señor, en amargura, cosas que no heredarán tu reino, dice tu palabra. Sea tu palabra, Señor, disolviendo toda enemistad, Señor. Sea tu palabra haciendo la obra, Señor Dios mío. Sea tu palabra, Señor, rompiéndose esquemas y artimañas del diablo, Padre. Dice tu palabra que tú has venido a enloquecer a los agoreros, a hacer retroceder el pensamiento aún de los sabios, dice tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Exaltamos tu nombre, Señor, confiando en que la obra, Señor, es perfecta, Señor, en su debido tiempo. Hará, Señor, en los corazones que te buscan verdaderamente en espíritu y en verdad. Tú no eres deudor de nadie, dice tu palabra, y así confiamos, Señor, que como has comenzado la obra la vas a terminar. Bendecimos a todo radio oyente que ha dispuesto su corazón en este día a escuchar tu palabra y a ponerla en práctica, a no ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor de tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, y dejamos este espacio en tus manos para que tú lo bendigas con la bendición que enriquece y no añade tristeza. La gloria sea tuya, Altísimo, soberano y Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.